¿Por qué el ser humano tiene que pasar por momentos tan duros, tan fuertes, para acordarse de Dios, para soltar defectos como el ego? Porque en el momento que nos dicen que tal vez dentro de 6 meses ya no vas a estar, entonces sí empezamos a reflexionar de muchas cosas que antes no veíamos. Antes de salir a la calle, programa tu mente, fíjate en la imagen del espejo, dime si lo que estás viendo te gusta y si no te gusta, cámbialo y recuerda, una pequeña actitud puede transformar una vida. Dice la ley física de que un vaso lleno de agua no recibe más agua, porque está lleno. Acostúmbrense de vez en cuando a detenerse en el camino, a abrir su salveque, a sacar lo que antes servía y hoy ya no sirve, para que dejen espacio por todo lo que va a servir más adelante. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast, La Verdad Incomoda. Hoy tengo el gran gusto de estar con un amigo y una persona que ha podido salir de la adversidad y creer que todo es posible con la ayuda de Dios. En este momento está aquí conmigo, hoy viene a contar su historia y además para que todos podamos comprender que verdaderamente cuando uno está agarrado de la mano de Dios y cree en el poder que todos tenemos adentro de nosotros, cualquier cosa es posible y podemos salir adelante. Muchas gracias, don Juan, por acompañarme en este momento, en este espacio tan especial, para que podamos conversar un rato. Muchísimas gracias por la invitación, Federico. Para mí es un honor poder compartir un espacio contigo. Eh, Tenemos un poder interior, hay una historia que a gritos pide ser contada, porque uno nunca sabe, puede ser el punto de inflexión para cualquier otra de estas personas que nos escucha o que nos ve. Eh, Entender que no todo lo que se ve es real, no todo lo que te dicen es real, y hay una fuerza interior que te mueve, sobre todo cuando está anclada la fe. Sí. Don Juan, cuando yo lo conocí, tuve el gran placer de conocerlo en este camino del conferencista, en aquella reunión que tuvimos primera vez en un lugar muy bonito en Heredia. Y ese día me di cuenta que habías pasado por un momento difícil de tu vida, cuando te dijeron que tenías un tumor cerebral y que en aquel tiempo, hace 10 años, más o menos, ¿verdad? Sí, Te habían dicho que tenías 7 meses de vida y estás aquí con toda la fuerza, bien pochotón, como decimos los costarricenses. ¿Quién era Juan antes de esa noticia que a nadie le gusta recibir? un cargo, querido amigo. El mundo corporativo me había absorbido, la sociedad consumista y el deseo del tener me tenía muy ocupado, y yo pensaba que todo se resumía en proveer. Entonces había perdido mi esencia, había perdido el contacto con mi yo interior, y incluso cuando me presentaba utilizando el cargo primero, cuando siempre tenía que haber estado la esencia, o sea, la persona. Antes de la noticia, era director comercial de una transnacional con, con grandes responsabilidades en 13 países, en 3 idiomas distintos, y con una fuerza de trabajo sumamente amplia. Sí. ¿Algún día, eh, después de que te dieran ese diagnóstico, pensaste, hasta aquí llegó todo? Esa es una muy buena pregunta, Fede. Es muy buena pregunta porque los seres humanos somos emotivos, Ujú, y las emociones encadenan o desencadenan las enfermedades. Entonces, eh, el tener una buena relación contigo mismo te permite entender cuáles son los mecanismos de defensa, no solo de tu cuerpo, sino de tu esencia, para poder hacerle frente. Pero sería yo sumamente injusto de mi parte decir que todo estuvo en conectarme con mi yo interior y entender mis emociones. No, ujú, siempre hay un duelo, hay un shock. Cuando te dan una noticia como esas que nadie quiere escuchar, lo primero que se te viene a la mente es ¿por qué a mí? ujú.
Y el por qué a mí es el reflejo de la persona que vive del victimismo. Y no digo que el dolor no duela y que el miedo no asuste. Sin embargo, siempre hay una pregunta más poderosa que esa. Y yo la logré cambiar a tiempo. Mi pregunta fue, ¿para qué? ¿Para qué hubo un punto de inflexión en mi vida? Porque si yo me hubiera quedado en el por qué, no estaríamos conversando hoy. ¿Cuál fue el miedo más grande que sentiste en ese momento? Yo podría resumirte el miedo en 3 capítulos. El primer miedo fue, soy padre de 3 hijos. Mis hijos estaban solteros, no habían terminado la universidad. ¿Qué iba a pasar con ellos? Porque al final de la historia no son tuyos, no son míos, son prestados. Y ellos estaban en un proceso de formación. El segundo miedo más grande que tuve fue, como la mayor parte de las personas de la clase laboral, pues tenía una serie de compromisos económicos. Estaba pagando un carro, estaba pagando mi casa de habitación. ¿Qué iba a pasar? Y el tercero, ¿cómo iba a pagar la cuenta del hospital? Porque no fue una cirugía, fueron 3. Y fue en un hospital que no es del Estado, que tiene costos sumamente altos. Pero Dios siempre pone ángeles vestidos de personas. Y por eso estoy muy agradecido con la empresa con la que yo laboré. Porque el dueño de la empresa firmó un cheque en blanco y lo puso ahí para que a mí me brindaran la mejor atención posible. Y luego hubo un proceso de reconversión, de anclaje a la fe, y poco a poco el proceso de sanación se ha ido logrando. En ese momento, ¿qué valor le das o le diste a la salud? Porque siempre el ego nos gana la batalla a veces y pensamos en las cosas materiales, en el dinero, pero nunca en la salud. ¿Crees que valoras ahora, le das más importancia ahora a la salud que antes de todo ese proceso? Nuevamente una pregunta muy profunda, Fer. Porque, a ver, también nuevamente tengo que dividirlo en 3 partes. La primera parte, el ser humano en su egocentrismo piensa que se lo merece todo. Y no se da cuenta que los pequeños detalles son bendiciones que te dan. El poder respirar, el poder caminar, el poder sonreír, el poder saltar, el poder hacer ejercicio. Pero en nuestro egocentrismo pensamos que lo merecemos. ¿Y qué culpa tiene el ciego de haber nacido sin vista? ¿Entiendes? Claro. Todo tiene un propósito. Sí. Luego diría yo que durante mucho tiempo trabajé para una empresa de multinivel en el área de la salud. Y me tocaba hablarle a los distribuidores acerca de los beneficios de los productos en la salud. Pero yo era una persona sana. Y ojo, ¿cómo cambia el paradigma? Una cosa es hablar de la salud desde la salud y otra cosa es hablar de la salud desde la enfermedad. Tu discurso cambia radicalmente. Entonces, sí, efectivamente, he aprendido que ya yo no pertenezco a la sociedad del tener. Yo pertenezco a la sociedad del ser y estar. Ser porque encontré mi esencia y estar porque lo que más requiere el mundo hoy es presencia, querido amigo. No cuánto dinero tienes en el banco ni qué carro manejas. Presencia. Sí, claro. Hay personas que cuando se sienten acorraladas, tal vez por alguna enfermedad o algo, sienten que todo el mundo se viene abajo, ven todo oscuro. Pero, ¿qué recomiendas cuando una persona se siente así para volver a encontrar esa luz? ¿De dónde agarraste fuerza para salir para adelante y estar ahora donde estás? Mi abuelo, un hombre muy sabio, que en paz descanse, decía, si sabes dónde estás, podés rayar la ruta hacia dónde vas. Yo les podría decir que es clave en este proceso de autosanación primero y luego de expansión de la sanación. Y digo 2 términos, autosanación, porque la sanación comienza adentro. O sea, recuerda
Y, y- y es importante que lo entendamos, que nuestros cuerpos son perfectos porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Que muchos de los detonantes que afectan nuestra salud son producto de malos hábitos, falta de ejercicio, falta de movilidad, mala alimentación, pésimos hábitos de descanso. Entonces, cuando comienzas a entender que la llave la tienes tú, tu chip cambia. Porque entonces, en vez de tomarme un refresco carbonatado, prefiero tomarme un jugo natural. En vez de volverme loco tomándome 40 vasos de agua, debo entender de que, bien, la norma es tomarse 10 vasos, pero tómese 15 o 16 y hay un efecto rebote. O sea, hay que comenzar a entender la dinámica. Yo estoy aprendiendo a leer la letra menuda. Dejé de vivir esperando tener momentos extraordinarios, porque me convencí que tenía la capacidad de crear cada momento ordinario en un evento extraordinario. Y ahí, mi hermano, cambia totalmente el panorama. Qué belleza. Es cierto que en los momentos difíciles se descubre verdaderamente quiénes son las personas que lo quieren a uno, que lo apoyan. Algunos tal vez se van, que creíste que eran realmente amigos, pero los verdaderos se quedan. ¿Qué experiencia viviste vos con todo eso? Mira, una experiencia, yo diría que reveladora, porque no te puedo decir que estuve solo. En primer lugar, Dios nunca me soltó. Yo siempre estuve en su mano y Él era el que guiaba los procesos. En segundo lugar, me di cuenta del valor de mi familia. Mi familia y los principios y valores que cimentaron eh, este linaje son de verdad. Después me di cuenta que debo ser agradecido con Dios porque no todos los que me fueron a visitar eran mis amigos, pero mis amigos estuvieron ahí. Y después sorprendido de ver la cantidad de gente que abarrotó durante 2 meses y pico eh, las salas de espera del hospital. Sin embargo, también muchos se fueron. También muchos que pensé que eran amigos, nunca estuvieron. Y es que hay una ley kármica que te dice de que tus amigos de verdad los cuentas con los dedos de una mano y generalmente te sobran dedos. Dicen. Y me amparo muchísimo en una canción de Óscar Agudelo que me encanta, es un tango que se llama La Cama Vacía. Y La Cama Vacía es una canción de la súplica de un amigo en un hospital porque lo vayan a ver. Y esa canción es profundamente reveladora. Sí. ¿Qué cambia el destino cuando te dicen que tienes una enfermedad tal vez en la cual vas a morir? De tener una mente positiva, que muchas veces por supuesto es agarrado de la mano de Dios, o hundirte en una mente negativa donde no puedes ver ninguna salida. Crea una diferencia. Totalmente, totalmente. Y aquí, bueno, regreso a la premisa bíblica, ¿verdad? El regalo que Dios nos dio se llama libertad de albedrío. Y si yo lo traduzco o lo humanizo, te digo que el hombre es el resultado de sus decisiones. En esa encrucijada, porque está, en ese miedo profundo, porque está y no lo puedes negar, en medio de ese dolor que existe y no lo puedes negar, tienes el poder de tomar una decisión. Y yo decidí creer. Yo decidí creer y decidí dar el salto de fe. Y mucha gente me pregunta por qué. Y yo les digo, a ver, si Él convirtió el agua en vino, si Él sacó los demonios de los cerdos, si Él levantó un muerto, si lo crucificaron y al tercer día resucitó, ¿cómo no le voy a creer? Sí. Soy un hombre de fe, querido amigo. Y ese es el chip. ¿Alguna vez pasó por la mente de Juan rendirse? Yo creo que si te dijera que no sería hipócrita. No importa cuántas veces te tumbe la vida, lo importante es que tan rápido te levantes y no son palabras mías, son palabras de Rocky Balboa en la película de Rocky. La vida no es fácil y si alguien llegó y te dijo que la vida era
Lecho de rosas te mintió, porque si te gustan las rosas, acostúmbrese a las espinas. Siempre van a haber obstáculos, es parte del proceso formativo. Y con esto no le estoy deseando ni dolor, ni susto, ni nada a nadie, pero son reales, ahí están. Ahora lo importante es aprender a entenderlos, porque cuando lo entendés, le bajas el volumen al miedo y le quitas el poder al dolor. ¿Cuándo tomaste esa decisión de decir, yo voy a enfrentar esto, yo voy para adelante y no me voy a dejar vencer porque yo sé que el poder está dentro de mí y es simplemente seguir para adelante? ¿Cuándo? Cuando le entregué todo, Federico. A ver, entendamos una cosa, amigos. No le puedes pedir más a Dios hasta que no aprendas a amar lo que tienes. El proceso de transformación mío comenzó cuando pasaron por fuego todas esas cosas que yo ponía por encima de Dios. Cuando Él me demostró de que Él está por encima de todo, en ese momento se pierde el susto, en ese momento se acepta, porque hay un proceso de aceptación y se comienza a vivir con una perspectiva distinta, disfrutando cada día como si fuera el último. Entonces, si me volvieras a replantear la pregunta, hoy, ¿cuál es tu peor miedo? Ahora es distinto. Ahora es distinto porque mis hijos ya se graduaron, uno ya se casó, trabajan, mi esposa está bien, no tengo las obligaciones económicas que tenía, pero encontré un propósito. Entonces, llegué a un punto de mi vida, Fede, donde yo volví a la vista atrás y no estaba contento con la historia que estaba escrita, pero el pincel estaba en mi mano. Cuando encontré el propósito, cuando encontré lo que yo quería, mi miedo cambió. Mi miedo hoy es como la película de Coco, ser olvidado. Quiero construir un legado, quiero ayudar a los demás. ¿Por qué el ser humano tiene que pasar por momentos tan duros, tan fuertes, para acordarse de Dios, para soltar defectos como el ego? Porque en el momento que nos dicen que tal vez dentro de 6 meses ya no vas a estar, entonces sí empezamos a reflexionar de muchas cosas que antes no veíamos. Mira, el proceso de las pruebas es intrínseco. Hay gente que tiene pruebas que a los ojos nuestros son más sencillas, pero que para la otra persona pueden ser consideradas un completo infierno. Por eso procuro no juzgar los zapatos del vecino porque no he caminado con ellos. Eh, pero efectivamente el ser humano debe aprender varias cosas. La primera, no es un día más de vida, amigo, es un día menos, porque todos tenemos fecha de caducidad. Cuando entiendes que tienes una fecha de caducidad, comienzas a perderle el miedo a la muerte. Dos, desapego material. ¿Por qué? Porque muchos seres humanos están anclados en sus realidades, vistiendo máscaras para encajar, escondiendo su esencia por la cultura del tener. Y ahí no está realmente la respuesta. Entonces, yo quiero regresar a lo básico. Poco es mejor que mucho. Comienzo a valorar cada cosa como si fueran realmente un regalo. Y sigo amparándome en las famosas películas. El ayer ya pasó y el futuro es incierto. Por eso el hoy es un regalo y eso se llama presente. Y eso lo dijo el maestro Ikiwai en Kung Fu Panda. Esas películas también tienen un profundo mensaje, son transformadoras. Y en mi caso particular no estoy exento ni a haberme equivocado, ni a haber pasado por procesos difíciles, pero sí te aseguro una cosa, este no es el final de la historia. Si pudiera retroceder 10 años atrás, en el día que te dijeron que tenías ese tumor, y desaparecer eso, que no hubiera pasado en tu vida, ¿lo harías? No, no, y no lo haría porque entonces no estaría sentado al frente tuyo. No sería la persona que soy. Yo dejé de tener para ser y estar. Yo me convertí en una nueva criatura. Yo ahora camino tranquilo, libre, aprendí a estar en paz,
Aprendí a hacer cosas que durante muchísimos años había dejado de hacer. Escucha asertiva. Dios te dio 2 oídos para que escuches más y una sola boca para que hables menos. Pero también me dio el poder de empatizar. Eh, ya yo no me hago de la vista gorda ante el dolor ajeno. Ser y estar significa ser para ti y estar para los demás. Por eso la cruz tiene 2 formas. Un solo Dios, tú y tu prójimo. Esa dinámica realmente hizo que si tuviera que retroceder 10 años, le pediría a Dios que no cambie el proceso, porque el proceso es lo que me dio esa paz emocional y esa sanidad espiritual que tengo. Sí. El dolor siempre hemos creído que nos viene a dañar, que nos viene a obstaculizar el proceso de crecimiento, pero he aprendido que el dolor solo viene para que nosotros podamos crecer, para que aprendamos de esa experiencia y echemos para adelante. Cuando te dieron esa noticia, ese dolor que sentiste, inevitablemente lo pudiste transformar en algo maravilloso. Sí, pero fue un proceso, Fede, porque como te digo, en mi humanidad, como ser humano, lo primero que hay es un shock. Un shock y la gran pregunta con signos de interrogación, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Federico? ¿Por qué no a Carlos? ¿Por qué no a Julia? ¿No? A mí. Y luego entender de que Dios te susurra. Si no escuchas, Dios te habla. Si no escuchas, Dios te grita. Y si no escuchas, viene el batacazo. Pero el batacazo viene no para destruirte, sino para destruir esa realidad en la que estabas tan metido que dejaste de ser tú mismo. Entonces, para mí, y tampoco le deseo el dolor a nadie, pero créanme que el dolor es un maestro. Porque cuando algo te duele, hay una señal. Cuando sientes un dolor emocional, hay un punto de inflexión. El dolor es un filtro, igual que el miedo. Hay que entenderlos. Y cuando no los entendamos, hagamos una pausa en el camino. Respiremos, pidamos instrucción y analicémoslo desde una perspectiva distinta. Dice la ley física de que un vaso lleno de agua no recibe más agua, porque está lleno. Acostúmbrense de vez en cuando a detenerse en el camino, a abrir su salveque, a sacar lo que antes servía y hoy ya no sirve, para que dejen espacio por todo lo que va a servir más adelante. Si hoy estuviera viendo este podcast una persona que se siente perdida, que ha recibido una mala noticia, que solo ve oscuridad, ¿qué mensaje le podrías dar? Uno, la oscuridad también es hermosa. 2, Dios tiene la última palabra. Y 3, Él está esperando algo de ti, un salto de fe. Entrega tu miedo, entrega tu dolor, entrega tu angustia, pero no cuestiones. Cree. Porque en ese salto de fe aprendemos a entender que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero la bendición llega. Está escrito. Está escrito en la palabra. ¿Qué, qué significa para usted cuando la frase que dice que vive el día, vive hoy como si fuera el último día? Porque mañana no sabes si estás vivo. Mira, nuevamente hay un antes y un después del proceso de sanación. Antes del proceso, yo no me imaginaba nunca que iba a ser el último día. Yo siempre me creía heredero de todos los días que siguieran. Pero una vez que se da el proceso, entiendo el verdadero valor de un día. Un día sin propósito es un día en la basura. Tu tiempo es limitado. Tú puedes ir al banco a ahorrar $1.000.000 que te va a pagar intereses, pero encuéntrame un banco que te reciba 10 minutos de vida, porque voy y deposito ahí. ¿Entiendes? Sí. El tiempo es el recurso más valioso que hay, pero con propósito. Si no hay un propósito en que invertir tu tiempo, estás mal. Y no lo digo yo,
vuelve a decir la palabra, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Me refiero a la parábola de los talentos. En tus manos está el tomar una decisión de qué hacer, porque Dios sí te regaló dones y talentos, y son irrenunciables. ¿Qué vas a hacer con ellos? Yo estoy asegurándome que cuando a mí me llamen, porque me van a llamar a pedir cuentas, poder entregar un balance positivo, no económico, sino en procesos transformacionales de personas. Ese va a ser el legado. ¿Te acuerdas en todo ese proceso cuál fue la noche más difícil que viviste? Fíjate si Dios es sabio, que el proceso de salud, cuando salí del hospital, me envió al mundo holístico. Entonces yo comencé lo que llaman el peregrino, la peregrinación del maestro. Yo comencé a recibir terapia Reiki. Y la maestra que me daba la terapia Reiki, que era parte para buscar un proceso de sanación más efectivo, encontró algunos dones y talentos que yo no sabía que tenía. Y comencé mi proceso formativo. Entonces yo hoy soy maestro Reiki nivel 3. Decidí no llevar el nivel 4 porque el nivel 4 es para certificar a otros maestros. Yo decidí llevarlo al nivel 3 para dar terapia primero a mi yo interior, después a mi círculo familiar y luego a los amigos cercanos. Y si el llamado llega, pues me formaré en el nivel 4. Entonces la parte holística también representó un apoyo importante porque me permite conectarme con otras fuerzas del universo, como son los 4 elementos, como son situaciones un poco más místicas, como el uso del péndulo para detectar algún tipo de problema físico, como, a ver, el consumo de agua de luna y hacer el Ho'oponopono. Pues hay una serie de aprendizajes que me dio ese camino que me permitieron integralizar la persona que hoy soy. Entonces, aprendí a balancear. Cualquier desbalance es malo. Hay que aprender a balancear las cosas. Sí. ¿Cuál es la mentira que nos contamos más los seres humanos acerca de el éxito y de tener y alcanzar cosas y de creer que la felicidad está en obtener títulos, en obtener eh, logros, trofeos? Ok, yo creo que hay 3 puntos de inflexión importantes. El primero, esa es la visión humana. Y con esto no te estoy diciendo que nosotros no seamos humanos, pero ambos pasamos por un proceso transformacional. Ambos pasamos por una reconexión con el yo interior. Eso de querer alcanzar logros, yo creo que a todo el mundo le gusta el aplauso. Y una persona muy sabia me dijo que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Y por otro lado, yo creo que también es sumamente importante entender las otras 2 palabras que montaste. La primera, felicidad. La felicidad, querido amigo, querida amiga, es una decisión. Y esa decisión no tiene nada que ver con el entorno ni con tu situación económica. Y por otro lado, la palabra más utilizada en los libros de automotivación, pero que no terminas de entender su esencia, es éxito. Porque éxito es el camino, no el destino. Cuando te preocupas por llegar a un lugar y lo logras, ¿qué pasa después? El ejemplo más claro que yo encuentro es, creo que el 90% de las personas se acuerdan quién fue el primer astronauta que pisó la luna. Ahora dígame cuál fue el nombre del segundo. El segundo astronauta, joven, valiente, solo tenía una meta en la vida: pisar la luna. Y después de eso, su universo se acabó. No tuvo más metas, murió alcohólico, sin dejar un legado.
Por eso mi reto para todos los que nos escuchan hoy es: establezca metas, primero pequeñas, cortas, mídalas, y cada vez que lo vaya logrando, que sea el indicador de su batería que va creciendo la cantidad de energía. Porque si usted se pone una meta sumamente larga, muere en el proceso. En este bus de la vida, el 97% se baja. Te invito a que seas del 3%. Que son los que se quedan. Sí. ¿Qué importancia encuentras en, en dar sentido o más bien en preocuparte por la salud? Porque muchas personas hoy en día, la mayoría no se preocupa por la salud. Tienen que llegar a pasar por un proceso tal vez difícil para valorar un poco, pero las personas no se cuidan la salud. ¿Qué crees que está pasando en esta sociedad? Que las personas están enfocadas solo en recibir, solo en merecer, pero no cuidan el cuerpo que Dios nos dio. Mira, hay tendencias. Yo no sé si recuerdas que hace unos 20 años se dio el boom de las comidas rápidas y comenzó el tema de el menú más económico. La gente ha perdido el deseo de disfrutar de una buena cocinada, balanceada y nutritiva. Paga 2 y 3 veces más porque alguien les cocine, y no siempre lo que comen está bien. Ahora, yo puedo resumir todo lo que tú acabas de mencionar y luego cerrar con el tema de la salud, utilizando una frase que utilizan muchos libros. La frase dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Se equivocan. La frase completa es: todos saben lo que tienen, pero nunca pensaron que lo fueran a perder. Entonces, hasta el momento que vives un quebranto de salud, valoras la salud. ¿Por qué tiene que haber un evento trágico que te impulse a cuidarte a ti mismo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato. Cuídate, eres un templo. Eres un templo y fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. La salud es uno de los dones y talentos que te fueron entregados. Aquí viene la pregunta: ¿y qué pasa con alguien que nació con alguna enfermedad? Bien, esa persona que nació con alguna enfermedad también tiene dones y talentos y debe encontrarlos, no precisamente en la salud. Y he encontrado múltiples, pero múltiples ejemplos. Está Nick, el sudafricano, que no tiene brazos y piernas. Está Tony Meléndez, el guitarrista nicaragüense, que no tiene brazos y toca con los pies. Y así hay múltiples historias. A ver, está la persona normal, está la persona resiliente, que es aquel que se cae y se levanta, y está la persona dúctil. Y la persona dúctil es la que fue normal, se cayó y se levantó, y en ese levantarse y caerse encontró un propósito y se puso a funcionar en función del propósito. Yo te invito a que hagas lo mismo. La salud no es negociable. Si quieres una vida próspera, si realmente te amas y amas a tu familia, comienza a cuidarte. Un poquito de ejercicio, una mejor ingesta de alimentos. Parece mentiras, pero las personas que sonríen viven más. Tengo un buen sueño, reparador. Aleja el celular, saca el televisor, descansa. ¿Por qué las personas no le dan tanta importancia a la parte mental? Vivimos en una sociedad donde todo el mundo está enfocado en el mundo exterior, pero no entendemos que el poder de la mente es indiscutible, que el que no controla su mente no puede controlar su vida. Y eso te ayudó en todo este proceso. Efectivamente, pero para poder controlar mi mente, primero tuve que entender la lección. Yo no sé si te comenté que en algún momento jugué baloncesto durante muchísimos años. Escuché, sí, no me En acuerdo. ese proceso aprendí a ganar, pero para ganar tuve que perder. Y no una, 1000 veces. Lo que pasa es que mi filosofía como entrenador es distinta. En la vida o se gana o se aprende. La gente pierde cuando no aprendió la lección. Ajá. Entonces, a la hora de
programar mentalmente, me he dado cuenta de que la parte de auto es súper importante. Automotivación, autorreconocimiento. Si nadie te aplaude, apláudete tú mismo. Si nadie te abraza, abrázate tú mismo. Antes de salir a la calle, programa tu mente. Fíjate la imagen del espejo. Dime si lo que estás viendo te gusta. Y si no te gusta, cámbialo. Y recuerda, una pequeña actitud puede transformar una vida. Un muchas gracias, un buenos días, un hasta luego. O sea, un abrazo. Son profundamente transformadores porque hoy, en cuestión de segundos, ¿sabes lo que pasó al otro lado del continente? Por las redes sociales. El ruido del ambiente es muy fuerte, pero recuerda, detrás de cada máquina, detrás de cada pantalla, hay un ser humano que con un te quiero y un muchas gracias va a estar más que contento. ¿Qué mensaje final darías a todas esas personas que viven en oscuridad, que sienten que no hay salida y que se preguntan, no es justo, ¿por qué me tocó a mí? Uno, si ya tocaste fondo, tienes una gran ventaja. Todo es para arriba. Dos, todos tenemos luz, pero te toca encender la tuya. No esperes que nadie la encienda por ti. No esperes que nadie pague tu precio, que somos el resultado de nuestras decisiones y cada decisión tiene un precio. Si no lo has hecho, espero que no suene duro, pídete perdón a ti mismo. Siéntate en un espacio tranquilo, calmado, respira y trata de hablar contigo mismo. En ese espacio de silencio, en ese espacio de soledad contigo mismo, vas a encontrar respuestas realmente reveladoras. La vida no es un juego. La vida es un desafío constante. Hay pruebas sencillas, hay pruebas más difíciles, pero no existe prueba que no puedas afrontar. Dios no le da sus batallas más difíciles a sus guerreros más fuertes. Dios prepara a sus elegidos para que enfrenten esas batallas. Mi regalo para ti hoy es, eres un ser original, no seas una copia. Tienes esencia. Lo que te asusta, lo que te mantiene en oscuridad, lo que te resta, entrégalo. Pero entrégalo de verdad. Cuando tú lo entregas, te vas a dar cuenta de que Él ya ha llevado muchas de tus cargas sin que te des cuenta y que lo que le estás dando, Él te lo recibe y te lo cambia por bendición y prosperidad. Hermoso. Un placer, don Juan, haber compartido con usted este momento tan grato. La verdad que esto es hermoso porque uno aprende todos los días y de personas que han pasado por pruebas tan increíbles y que se han levantado de la forma que usted lo hizo, solo de enseñanzas, es lo que uno recibe y, y energía positiva para seguir para adelante. Así es, hermano. El mejor regalo que Muchas te puedo dar gracias, es una bendición. don Cuídate Juan. mucho Un y placer. por favor, síganos en este podcast. Porque la verdad es que esto no es para hacer proselitismo, para ninguna otra cosa que no sea para construir un legado. Yo creo en él, yo creo en su legado. Y si estás escuchándonos, no te pierdas el siguiente capítulo del podcast. Bendiciones. Bendiciones.